Vamos ahora con resistencia a la fatiga. La fatiga ocurre por esfuerzos cíclicos o repetitivos, alternancia entre carga alta y baja. Un ejemplo clásico es la flexión continua de un eje de un motor, o podría ser también el árbol de levas, el eje de levas de un motor, ¿no? El cual está sometido a esos esfuerzos continuos y cíclicos. Ocurre por debajo del límite de resistencia a la tracción. Ocurre por debajo del límite de resistencia a la tracción. Resistencia a la fatiga es igual a resistencia al fallo bajo cargas repetidas. Se mide por el número de ciclos hasta la falla. Usualmente este número de ciclos va desde 1.000.000 hasta 10 millones de ciclos. Un ensayo típico en resistencia a la fatiga es el reverse bending test. Se aplica carga en tensión y luego a compresión. A mayor esfuerzo, menos ciclos necesita para fallar. A mayor esfuerzo, menos ciclos necesita para fallar. A continuación tenemos una gráfica, una curva, conocida como la curva SN. Entonces vamos a ver la curva SN y el límite de resistencia a la fatiga. La curva SN, esfuerzo versus número de ciclos, permite visualizar cuántos ciclos de carga puede soportar un material antes de fallar por fatiga. Nuevamente, la curva SN nos permite visualizar cuántos ciclos de carga puede soportar un material antes de fallar por fatiga. Esta curva se representa en una escala logarítmica para mostrar claramente la relación entre el número de ciclos y el nivel de esfuerzo. Entonces, la curva SN es una curva simplemente que tiene un par de variables, el esfuerzo versus número de ciclos. Aquí vemos en el esquema la curva SN, por aquí el esfuerzo en el eje vertical y el número de ciclos medidos en la base 10, ¿no? 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, hasta 10 a la 10 por aquí, ¿no? Número de ciclos. Entonces, vamos a revisar cuál es el comportamiento de dos materiales, que son en este caso el acero 1047 y el aluminio 2014T6, una aleación de aluminio. Entonces, ahí están identificadas incluso las especificaciones de estos dos materiales. Cuando se hacen las pruebas de resistencia a la fatiga, el software que usamos en estas pruebas, pues nos arroja un resultado como esto, ¿no? En aceros, en el caso de los aceros, la curva muestra un límite de resistencia a la fatiga. En aceros, la curva nos va a mostrar un límite, ¿sí? Un límite de resistencia a la fatiga. Esta línea horizontal que está indicado con una flecha aquí como endurance limit, es el límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? El endurance limit es el límite de resistencia a la fatiga, que como vemos aquí es constante, es un valor constante, una línea horizontal. Entonces, en los aceros se muestra siempre un límite de resistencia a la fatiga. Es el valor máximo de esfuerzo por debajo del cual el acero puede soportar infinitos ciclos sin fallar. Eso es importante, ¿sí? Es el valor, es decir, ¿qué es el límite de fatiga? ¿Qué es el límite de resistencia a la fatiga? Es el valor máximo de esfuerzo, valor máximo de esfuerzo aquí. Esta línea horizontal tiene un valor, por aquí lo podríamos identificar, ¿no? Está entre 40 y 60, más o menos por ahí, podría ser 48, 49. Esto es multiplicado por 1000, 49.000 P6 aproximadamente, ¿no? Sería el valor del límite de resistencia a la fatiga de este acero 1047, ¿no? Entonces, es el valor máximo de esfuerzo por debajo del cual el acero puede soportar infinitos ciclos sin fallar. Es decir, mientras estamos
en un valor inferior a, si le hemos fijado por aquí en 49.000 P6, entonces eh, los valores de esfuerzo que estén por debajo de 49.000 P6, ¿no? Mientras estemos en ese valor por debajo de 49.000 P6, entonces podemos decir con certeza que el acero no va a fallar por fatiga, ¿sí? Aun cuando haya fatiga presente, ese acero no va a fallar por fatiga, mientras esté en valores por debajo de este valor máximo, ¿ok? Del endurance limit. En cambio, materiales como el aluminio, aleaciones de aluminio, no presentan, no tienen un límite de resistencia bien definido, ¿sí? Como vemos, el aluminio no tiene un límite de fatiga, o sea, no tiene un límite definido. Es como que esta curva viene así, hacia abajo y continúa bajando, o sea, no tiene un valor definido. Y decimos lo siguiente de los materiales como el aluminio. Materiales como el aluminio no tienen un límite de resistencia bien definido. De resistencia a la fatiga se refiere, ¿no? Aunque se apliquen esfuerzos bajos, eventualmente estos materiales fallan por fatiga con el tiempo. Veamos a continuación la importancia de la geometría superficial y su relación con la resistencia de la fatiga. La resistencia a la fatiga depende fuertemente de la forma y acabado de la superficie del material. Las entallas o concentradores de esfuerzo aumentan la tensión local y pueden superar el límite de resistencia a la fatiga del metal. Con suficientes ciclos se producirá falla por fatiga. Vamos a ver en las siguientes figuras cómo es que hay un efecto de la agudeza de la entalla, ¿no? Y también el acabado superficial en la resistencia a la fatiga. Por aquí tenemos en la figura 7.23 el efecto de la forma de la muesca, ¿ok? El efecto de la forma de la muesca en la performance de la resistencia a la fatiga. Entonces tenemos aquí, primero en la figura 7.23, en el eje vertical, el esfuerzo unitario, computado en una escala de ese valor multiplicado por 1000 P6. Entonces ahí tenemos entallas, ¿sí? Entallas de diferentes formas, radios de curvatura, diferentes geometrías, ¿no? Y observamos, ¿no? Esta entalla en GI, en GH, está marcado en color azul. Digamos que son entallas que tienen alta resistencia a la fatiga, que están representados por estas líneas de color azul, ¿no? GI y GH efectivamente presentan valores de resistencia a la fatiga, pero valores altos, ¿no? Mientras que esta entalla EF, ¿sí? Representado por la curva EF también aquí, también tiene un valor aceptable de resistencia a la fatiga. Y presenta ahí siempre un valor de resistencia a la fatiga horizontal, bien identificado, y que se acerca mucho a las curvas GI y GH. Mientras que esta otra, la curva CD, que representa a esta muesca, ¿sí? Como vemos, transiciones de diámetro, pero con cambios bruscos, sin ninguna curvatura, ¿no? Prácticamente a 90 grados. Entonces, tanto esta CD como la AB representan ahí, van a presentar, si bien es cierto, un valor de resistencia a la fatiga, pero muy bajo, ¿no? Muy bajo. Y por aquí tenemos la condición de la superficie de los aceros, las cuales tienen o pueden tener una influencia significativa en la resistencia a la tensión, bueno, básicamente a la resistencia a la fatiga, ¿no? Por aquí está en el eje vertical el porcentaje de resistencia, el endurance strength, la resistencia a la fatiga. Entonces aquí hay varios materiales con diferentes acabados superficiales, ¿no?
digamos, un material que tiene un acabado al espejo, tipo espejo, pues su resistencia a la fatiga va a tener, en primer lugar, un valor constante, horizontal, constante y alto también, ¿no? Entonces, es un acabado espejo, es un acabado pulido, un acabado maquinado. Por aquí ya algunas formas con muescas, pero con muescas que tienen ciertas curvaturas circulares. Y otros más, ¿no? Con ya acabados que podrían ser rugosos, incluso aquí hay materiales que tienen, digamos, exposición a ambientes salinos, ¿no? Con agua salada, lo cual va a provocar que las superficies tengan ahí seguramente algunas eh, afectaciones, algunas picaduras, ¿no? Entonces, ya eso pues es un nivel muy bajo de resistencia a la fatiga. Incluso ya no hay un comportamiento horizontal de la curva, ¿no? También por aquí se observa que en el eje horizontal, a medida que, digamos, aumenta hacia la derecha la resistencia a la tracción, ¿sí? Aumenta la resistencia a la tracción. Podríamos tomar cualquiera de estas curvas, ¿no? Por ejemplo, esta última, que está sometido a la exposición de agua salada. La curva va hacia abajo. A medida que aumentamos la resistencia a la tracción, ¿sí? Va a ir bajando, disminuyendo el valor de la resistencia a la fatiga por aquí. Efecto de la soldadura en la resistencia a la fatiga. El principal problema de la soldadura respecto a la fatiga no son los cambios metalúrgicos en sí, sino más bien son las irregularidades superficiales agudas que se podrían presentar o generar. Si no depositamos adecuadamente la soldadura, pueden presentarse discontinuidades tales como socavaciones, solapados, refuerzo excesivo, convexidad y otras más. Estas discontinuidades pueden actuar como en tallas donde inician grietas por fatiga. Por aquí ejemplos de algunas discontinuidades, creo que ya estamos bastante familiarizados con las discontinuidades como falta de fusión, socavación, solapado, etc. Las discontinuidades superficiales causan fallas por fatiga más rápido que las internas, debido a que el esfuerzo superficial es mayor que el esfuerzo interno. El inspector de soldadura juega un rol importante, un rol clave, al realizar una inspección visual rigurosa para detectar irregularidades superficiales. Una soldadura pequeña y bien perfilada resiste mejor la fatiga que una soldadura grande, abultada